puerta. Hola, buenos días. Hoy estamos en la exposición de dibujos de Goya en el Museo del Prado, en Madrid, y tenemos la suerte de contar con uno de sus comisarios, José Manuel Matilla. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, que nos va a explicar un poco las claves de esta exposición y quién era este Goya, ¿no? ¿Qué transmitía en sus dibujos? Bueno, Goya es un artista contemporáneo, aunque viviera hace 200 años, y es contemporáneo porque lo que hoy podemos ver en las paredes del Museo del Prado son los mismos problemas que le afectaban a él, los mismos que nos afectan hoy en día. Trata de las pasiones humanas, de los problemas, de las miserias humanas, y la visión de Goya es una visión contemporánea en ese sentido. Y lo que tenemos es la más grande exposición de dibujos de Goya que jamás se ha realizado, con más de 320 dibujos, de los cuales 220 son del Museo del Prado y más de 80 préstamos que proceden de colecciones de Europa y América. Además es muy especial porque los dibujos no se suelen mostrar, ¿no?, al público generalmente. Claro, son obras sobre papel y por cuestiones de conservación los dibujos tienen que estar preservados de la luz. Entonces, habitualmente, tanto en el Prado como en otros museos del mundo, están guardados en cajas y solamente se exponen durante 3 meses bajo unas condiciones muy estrictas de iluminación y por periodos, como digo, muy cortos de tiempo. ¿Y qué zonas tienen? ¿Nos puedes enseñar alguno de los dibujos de la exposición para que la gente pueda ver un poco a qué nos referimos? Estábamos hablando de la actualidad de Goya y de cómo es un artista contemporáneo. Entonces tenemos una sección dedicada a la violencia contra la mujer, que precisamente antes de ayer celebrábamos el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y podemos ver cómo Goya se enfrentó a ese tema denunciando de una manera tan radical que hoy en día estoy seguro que le dirían que era un feminista. ¿Goya era feminista en el siglo XVIII? Pues no exactamente, pero era un hombre preocupado por la humanidad, un hombre preocupado por los destinos de la mujer, y en ese sentido tenemos imágenes, por ejemplo, como esta, que se titula Porque fue sensible, que es un dibujo preparatorio para un capricho en el que vemos a una mujer en la cárcel. Y el título es Porque fue sensible. ¿Qué quiere decir? Porque obedeció a sus pasiones, porque hizo lo que quiso, porque quiso disponer de su propio cuerpo y por eso fue condenada. Por ejemplo. ¿Y de qué año estamos hablando, más o menos? Pues estamos hablando de 1797, 1799, hace más de 200 años. De ahí la contemporaneidad, ¿no?, de Goya. Efectivamente, Goya, como digo, es un artista contemporáneo y por eso las salas del museo se han revestido del color blanco, que es el color de la contemporaneidad, el color de la luz, y aunque decía que está en condiciones muy cuidadas de iluminación, sin embargo nos parece que es mucho más luminoso, porque Goya es un pintor luminoso. ¿Y estos dibujos Goya los realiza para alguien, para sí mismo? Pues la exposición se titula Solo la voluntad me sobra, que quiere decir que Goya todo lo que hace lo hace por propia iniciativa, por propia voluntad. Y en la exposición hay 2 tipos de dibujos. Los dibujos que él hacía en sus cuadernos de dibujo, que eran obras concluidas, obras finalizadas, y por otro lado tenemos los dibujos que hace dentro del proceso creativo de los grabados. Goya es uno de los más grandes grabadores de la historia y hace series enormemente críticas a la sociedad, a la guerra, a la tauromaquia, a cualquier cosa. Todo lo que publica lo hace por propia iniciativa, nunca es por encargo. Entonces en la exposición estamos viendo al Goya íntimo, al Goya que trabaja al margen de los encargos, al Goya que quiere transformar la sociedad con su obra. ¿Y qué es lo que bueno, vamos a ir mostrando algunas de las, Por ejemplo, de las obras para que... Esta es una obra que podría ilustrar la prensa diaria y los informativos todos los días, que se llama Lucha Conyugal, o lo hemos llamado Lucha Conyugal, en el que una mujer y un hombre pues están peleando en el dormitorio, pues la violencia de género, la violencia machista. Hay muchas imágenes que se refieren a ese tipo de cosas, por ejemplo este que tenemos aquí, el de Mal marido. Es sorprendente cómo Goya, pues ya es desde la etapa final de su etapa en Burdeos, en torno a 1824, 1828, en ese periodo, pues nos está mostrando cómo la mujer carga pesadamente en sus hombros al marido que encima la azota, ¿no? Bueno, estamos hablando de unos temas absolutamente actuales
y que yo creo que los espectadores, los visitantes que están viniendo al museo, quedan sobrecogidos porque se están dando cuenta que lo que están viendo es lo que le ha pasado al hombre desde que es hombre. Bueno, digo el hombre, al ser humano, desde que es ser humano, ¿no? Y con las violencias, los sufrimientos, las pasiones, las angustias. ¿Y qué otras lacras de la sociedad critica Goya? Bueno, lo critica absolutamente todo. Como digo, la violencia contra la mujer, la violencia, los vicios, la gula, la vanidad, la soberbia, critica a los poderosos, critica también al pueblo que sigue fielmente a los poderosos sin rebelarse contra ellos. Diríamos que Goya no deja títere con cabeza. Pero hay una parte muy importante de la exposición también, que es con la que finalizamos, en la que Goya se preocupa por la vejez, por su propia situación. Pensamos que en esta época, con 41 años, él está diciendo que ya se siente viejo. Vivió hasta los 82. ¿Quiere decirse que durante 40 años vivió con la angustia del paso del tiempo? Pues muy probablemente, como nos pasa a nosotros hoy en día. Hay un momento en que nos miramos al espejo un día y empezamos a ver esas primeras arrugas que él mismo comenta a su amigo Martín Zapater, y a partir de ahí cambia nuestro carácter, ¿no? Bueno, pues en Goya es muy evidente y va a dedicar muchísimos dibujos y muchísimas estampas a presentar la situación de la vejez. De hecho, hemos utilizado como imagen de pantalla, de exposición, perdón, un dibujo de su cuaderno C que tenemos en el Museo del Prado casi en su totalidad. Lo hemos puesto en esta sala. Esto es una ocasión única para ver prácticamente un cuaderno completo. Lo hemos hecho con un montaje, como pueden ustedes ver. Entonces, las obras que se ven aquí alrededor forman parte de un mismo cuaderno. De un mismo cuaderno, un cuaderno que se desencuadernó por parte del hijo de Goya, que lo pegó en un álbum y que llegó al Museo del Prado. Y que tenemos la suerte, porque el resto de los cuadernos están desperdigados por medio mundo, pero en este caso están todos aquí reunidos. 120 dibujos. Nos faltan 5 dibujos que están repartidos en colecciones americanas y uno en el British Museum, y el resto están aquí. Entonces podemos ver ese carácter secuencial donde Goya, como digo, lo critica absolutamente todo, desde una posición ideológica progresista, desde una posición en la que impera la razón. Y me refería antes a este dibujo, que es el que hemos utilizado como cubierta del catálogo y como cartel de la exposición, que aquí se titula "Así suelen acabar los hombres útiles", y que es una imagen sobrecogedora, ¿no? En el que vemos a un anciano que ha sido útil y que al final de su vida se ve postergado, se ve en la indigencia, se ve caminando por las calles con dificultad. Bueno, es una reflexión sobre la vida, sobre la injusticia de la vida, pero sobre la actualidad, ¿no? En Madrid hubo hace poco una manifestación de personas que defendían las pensiones públicas, y cuando pasaban delante del Museo del Prado, se salían de la fila para hacerse una fotografía con el cartel de esta exposición, ¿no? Es algo, bueno, pues enormemente revelador de la preocupación social que Goya tenía, ¿no? Cómo se preocupaba por representar a esas clases menos favorecidas, la vejez. A los niños también se preocupa mucho por contarnos cómo los destinos de los niños eran dados por los padres, ¿no? Él dice, qué necedad dar destinos en la niñez, porque claro, al niño era, dependiendo de tu situación económica, o a la iglesia, o al ejército, o al artesanado, y la mujer pues tenía muy pocas alternativas, o el matrimonio o el convento. Entonces todo eso lo va criticando Goya, y es, bueno, pues como digo, uno no puede dejar de emocionarse cuando ve estos dibujos. ¿Y qué dibujo te ha sorprendido más de esta exposición, o has disfrutado más trabajando, ¿no? Pues yo diría que con este conjunto en el que nos encontramos ahora, porque aunque son 120 dibujos, es un cuaderno. Imaginar que Goya tuvo un cuaderno en el que fue página tras página dibujando pues a todas estas personas que vivían en su tiempo, pero que son representaciones de caracteres, de pasiones, pues a mí me emociona, ¿no? El verlo en conjunto, pues yo creo que es, aparte de único, es ver al verdadero Goya, al Goya más íntimo, al Goya más personal, comprometido al mismo tiempo consigo mismo. Y Goya, esta exposición, por lo que estás comentando, es una exposición que muy necesaria, ¿no? en estos tiempos, ¿no? De alguien crítico, que además viene de
bueno, pues de otro siglo, ¿no? Y que nos recuerda un poco los retos que tenemos delante. Claro, lo primero que vemos es que en 200 años hemos evolucionado en la indumentaria y en la tecnología, pero en la esencia el ser humano no ha cambiado. Y yo creo que es importante la exposición porque los museos hoy en día no son solo un lugar de entretenimiento, no son un lugar en el que el visitante viene porque hace turismo. Yo creo que los museos tienen una obligación que es transformar la sociedad en la medida de sus posibilidades. Y yo creo que mostrando este tipo de obras comprometidas, el visitante que entre por la puerta y salga al final de la exposición, estoy absolutamente seguro que se habrá transformado. Y yo creo que esa es la misión de los museos y yo creo que eso es un poco lo que intentamos también con una exposición comprometida como esta. Pues José Manuel, lo vamos a dejar ya porque está a punto de abrir el museo y la exposición. No queremos molestar a los visitantes. Agradecemos muchísimo esta intervención, esta introducción a esta exposición de dibujos de Goya. Y bueno, a lo mejor, si puede ser en otra ocasión, profundizaremos en otros temas también de Goya. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nada, lo dejamos aquí. Hasta luego. Como siempre, os animamos a ver esta exposición, es espectacular, contiene más de 300 dibujos de Goya, hay que verla con tiempo y varias veces si se puede. Y si no podéis acudir al museo, en nuestra página web vais a encontrar mucha información sobre esta exposición. También en nuestro canal de YouTube habrá vídeos de conferencias, de charlas que os ayudarán a comprender un poco más esta visión de Goya. Y nada, lo dejamos aquí. Recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.